Hola, ¿qué tal, familia de él? Estamos como todos los en el taller de metas de liderazgo emprendedor y bueno, vamos a prepararnos nuestro café o chocolate. Hoy me toca el chocolatito Gano Excel con 200 nutrientes, 150 antioxidantes y pues vamos a abrir nuestro sobre de café o chocolate y nos preparamos nuestro cafecito para iniciar esta charla del día de hoy con el tema los sentimientos. Entonces, a ver, verás, no les dije el tipo, por ahí déjenme chance de darles aquí al qué tema vamos a hablar hoy. Pues el tema es los sentimientos. Bueno, pues entonces iniciamos con este tema de los sentimientos. Acuérdense que este estamos trabajando el pergamino número 6 de más grande del mundo, trabajando sobre el dominio sobre los sentimientos que tiene que ver con que neguemos los sentimientos. Esto vamos a ver de hoy. Pues para que les comparta el documento que estamos analizando, pues en el chat o correo, en mensaje también por el Facebook, y les mando este. Vamos a hablar de las características más importantes del sentimiento. Las características de el número 1 es que ocurre a las sensaciones. Acuérdense que hablamos de emoción, sentimiento. Es la parte del proceso que es privada. Acuérdense que dijimos sentimientos más, es algo más interior, es menos observable que la emoción y que la sensación, entonces contribuye a la regulación de la vida. Está más al servicio del desarrollo de la es algo más que la emoción y la sensación. Es de tipo que se hace, tiene que ver con nuestro conocimiento. Entonces, también nuestra experiencia suele ser intensa, es menos intensa que la, pero la duración que la emoción. Acuérdense, con eso concluimos la vez pasada. Entonces, hay diferencias la emoción y el sentimiento. Y bueno, quedamos que íbamos a ver la clasificación de sentimientos entonces. La primera clasificación ver entonces con los resultados al experimentar. Entonces hay dos tipos de sentimientos. Lo que es el desarrollo, los que no pueden desarrollar, los que nos dan para y los que son para el desarrollo, los que nos dan para abajo. Entonces dice, los sentimientos tienen las siguientes características, entonces, favorece el desarrollo del potencial humano. Vamos construyendo, impulsan, nos impulsan hacia el fluido vital, mantienen el equilibrio entre las tendencias a la novedad y hacia la seguridad. Pero los sentimientos de deterioro se caracterizan porque van en detrimento de la estima, la valoración. Vamos a tomar nuestro cafecito. También son de experiencias. De veras, si está dado, avísenme. Estar aquí algo para que avísenme ahí por el WhatsApp. Entonces, de experiencias traumáticas promueven la involución, entorpecen el fluido vital y en ellos existe una polarización entre la tendencia a la seguridad y hacia la seguridad. Nos lanzan a experiencias muy riesgosas o muy paralizantes. Y bueno, existen entonces de desarrollo. Acuérdense que una agrupación, ¿no? de los sentimientos
y las emociones asociadas. El sentimiento, por ejemplo, los sentimientos de desarrollo asociados al miedo es lo que es la alarma, la alteración, la angustia existencial, el asombro, la confusión, la desorientación, la duda, la inquietud, el miedo, la preocupación, la reserva, el temor, la vacilación y la vulnerabilidad. Y los sentimientos se inclinan hacia el deterioro que debido al miedo. Es la angustia, la la desprotección, el desvalor, el espanto, la Uy, fragilidad. como que se está oyendo como entrecortado. Trato de entender, pero sí se oye entrecortado un poquito. No sé si puedas ajustar algo, Pero por favor. sí, a Gracias. veces es que me estoy moviendo. A ver, un poco. O me quito No creo que ahí ya se oye bien. ahí ya estoy bien. Creo que sí Sí. que me estoy moviendo, porque a veces sí es que me estoy moviendo. Bueno, ok. Ah, ok, bien. Ahí te escuchas perfecto. Gracias. Ah, bueno, ok. Entonces dice otro que es el deterioro. Deterioro. Sí, ahí sí dice deterioro. Es lo que es la angustia disfuncional, la desconfianza, la desprotección, el desvalimiento, la fragilidad, la inseguridad, el pánico, el pavor y la persecución. Y bueno, entonces luego dice, sentimientos de desarrollo de ¿no? Es la aceptación, el acompañamiento, la admiración, el afecto, el agradecimiento, el amor, el apoyo, la aprobación, la armonía, la atracción, la benevolencia, la bondad, la cercanía, la compasión, la comprensión, el compromiso, la confianza, la consideración, el consuelo, la correspondencia, el cuidado, la dignidad, la estima, el fervor, la generosidad, la honestidad, la paciencia, la pertenencia, el respeto, la simpatía, la solidaridad, la ternura, la tolerancia, la unidad, la valoración. O sea, se nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos, pero los sentimientos de deterioro asociados a esto es la dependencia. O sea, si hay que evitar la dependencia, la desconsideración, bueno, pues es lo opuesto a la empatía, la sumisión y la... Y bueno, sentimientos asociados a la tristeza que nos permiten el desarrollo es la aflicción, el arrepentimiento, la decepción, el desencanto, la nostalgia y propiamente la tristeza. Acuérdense que pues aprendimos que tiene función para... Y los que nos llevan a asociar la tristeza es el abandono, el abatimiento, la amargura, la ausencia, la depresión, el desaliento, el desamparo, la desconfianza, consideración, el desconsuelo, la desdicha, la desilusión, la desmotivación, la desolación, el desvanecimiento, la desventura, la devaluación, el engaño, el enjuiciamiento, la capacidad, la incomprensión, la incongruencia, la inferioridad, la injusticia, la inseguridad, la insuficiencia, la melancolía y la resignación. O sea, pues, reflexionar si tenemos esos sentimientos. El enojo, los sentimientos asociados al enojo que nos, que nos permiten el desarrollo es el agravio, la agresión, la alteración, el disgusto, el enfado, el enojo propiamente, la frustración, la furia, la inconformidad. Y los sentimientos que nos inclinan hacia el deterioro asociado al enojo es el abuso, la cólera, la hostilidad, la humillación, la impaciencia, la impotencia, la intolerancia, la ira, la lástima, el menosprecio, la omnipotencia, el rechazo,
el rencor, el resentimiento y la venganza. Otros sentimientos, la alegría y los sentimientos inclinan hacia el desarrollo, además de la armonía, el contento, la dicha, el encanto, el entusiasmo, la esperanza, la exaltación, la felicidad, el gozo, el júbilo, el optimismo, la paz, la plenitud, la serenidad, el sosiego, la tranquilidad y la unidad. Y los sentimientos asociados, pero que inclinan hacia el deterioro, es la euforia y el frenesí. Como entonces observa cómo hay como que dos lados de la balanza. Y bueno, se hicieron de estos sentimientos que, bueno, por ejemplo, en el caso del miedo, una forma más elaborada del mismo miedo. Y lo que sucede con los otros sentimientos. Y entonces los sentimientos que tienen que ver con el afecto y la son los que promueven más el desarrollo. En contraposición, los que generan más deterioro tienen que ver con un mal manejo de la tristeza y el enojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es importante saber manejamos nuestros sentimientos. Entonces dice, podemos afirmar que un sentimiento de deterioro cuando la reacción sea exagerada. Sí, yo creo que sí, por eso, bueno, cuando tenía tantas broncas y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad de exagerarlo todo también, no? No vean novelas, no vean novelas. Entonces, aquí el problema es que las reacciones sean exageradas. Dice, con respecto al evento en donde se produjo. O sea, hay que mantener esa serenidad. Dice, pero esto no ocurre de manera gratuita. Generalmente cuando se exagera es porque existe algún otro que se está intentando no sentir. Dice, tendemos a exagerar los sentimientos que nos resultan más fáciles, que a veces me he puesto a pensar, ¿no? A veces hay sentimientos permitidos socialmente, ¿no? Entonces, o bien vistos, ¿no? Entonces, a veces cambiamos un sentimiento por otro, o exageramos un sentimiento por otro. Y pues aquí lo dice, ¿no? A veces intentamos no sentir y exageramos otro. Tendemos a exagerar los sentimientos que nos resultan más fáciles y a disminuir que por nuestra historia y nuestra experiencia pasada o bien nuestra educación, vistos o amenazantes de cierto modo. Entonces dice, podemos entonces hacer clasificación de los sentimientos como una expresión proporcionada y de dónde surgieron. Y bueno, y los sentimientos relacionados con el afecto, si se fijan, pues es el que tiene más palabras, o sea, ahí hay mayores palabras, es más grande, relacionados con el afecto. Son 42 vocablos. La tristeza tenía 37 conectadas con la tristeza, el enojo tiene 29 palabras conectadas con ella y el miedo 20. La alegría es la que resulta lingüísticamente más, ¿no? Con 20. O sea, tiene menos. Entonces dice, existen entonces exagerados o proporcionados. Los sentimientos exagerados se manifiestan de manera desproporcionada, de acuerdo al estímulo que los provocó, y aparecen con frecuencia muy constante, mucha relación con las circunstancias. O sea, a veces uno dice, pues no es para tanto, ¿no? Normalmente son aquellos que no son fáciles de sentir o de expresar. También existen sentimientos disminuidos. Son aquellos que preferimos sentir menos frecuente o intensamente. Son pocos sentidos y en circunstancias donde corresponderían casi nunca puede ser que aparezcan. Se sienten poco o nada o se evaden permanentemente. Debido a que por nuestra historia,
nos parecen amenazantes o impropios, aparecen de forma velada en reacciones desproporcionadas de otros sentimientos o como una somatización, que también es eso, ¿no? A veces somatizamos sentimientos que queremos ocultar. También sentimientos proporcionados. En este caso es cuando sentimos con libertad y su expresión es proporcional al estímulo que los genera, o sea, van de acuerdo a la percepción que tiene la persona de la circunstancia. Los sentimientos exagerados son comúnmente de deterioro, al igual que los disminuidos, mientras que los proporcionados están en la lista de sentimientos de desarrollo. Entonces, dice, el proceso emocional, este proceso emocional implica, bueno, que como personas, como una unidad soluble, al sentir lo hacemos holísticamente, o sea, ahí implica todo, la parte corporal, por eso podemos somatizar, la parte cognitiva, o sea, la parte psicológica, la parte cognitiva, espiritual, y siempre estamos construyendo nuestra experiencia con el entorno. O sea, con el entorno, nos relacionamos con nuestras experiencias, tanto pasadas como actuales, ¿no? Entonces dice, como mamíferos, compartimos emociones también como seres humanos, nos diferenciamos entonces de otros mamíferos por nuestra capacidad de darle significado a estas emociones, aparte de la capacidad de simbolizarlas mediante nuestro lenguaje verbal, o sea, podemos expresar verbalmente lo que sentimos y también convertir las emociones en sentimientos. Entonces, puede surgir una situación, una situación de emergencia que nos crea una sensación, luego una emoción. Esa emoción nos provoca entonces hacer una acción y esa acción va encaminada hacia la satisfacción de supervivencia. Entonces hay un proceso emocional que es natural, al que se va a llamar organísmico, por medio del cual venimos equipados, o sea, es parte ya de nuestra biología, de nuestra evolución como seres humanos, es parte ya de nosotros, que atraemos ese comportamiento, aunque puede sufrir interrupciones y convertirse en disfuncional, debido al cúmulo de influencias que hemos tenido en el transitar de nuestra existencia. Entonces, podemos sintetizar entonces esto en tres fuentes. Digamos que puede, desde donde se produce la interrupción del proceso natural de sentir, entonces les llaman introyectos, experiencias obsoletas y asuntos inconclusos. Entonces, podemos ver que está la situación, la sensación, la emoción, el sentimiento conduce a la acción y la acción a la satisfacción de una necesidad. Y el proceso entonces disfuncional, toda la cadenita, ¿no? El proceso disfuncional quiere decir bloqueos o flexiones que surgen ante la amenaza de vivir todo este proceso, esta cadenita como estamos programados, o bien por sus consecuencias que surgen en nuestra propia experiencia. Entonces puede existir una represión, una negación, una desensibilización. La represión permite sentir las sensaciones, las emociones y los sentimientos, pero en el momento de reconocer lo que necesita, se desconecta. O sea, el individuo se desconecta y no se pide esto o si piensa que lo que necesita es otra cosa. Y entonces expresamos o generamos una necesidad falsa. Por ejemplo, bueno, puede suceder mucho en nuestra cultura,
mujeres que no podemos expresar ciertas necesidades, ¿no? Bueno, al menos en mi generación, no sé, en generaciones actuales. Pero entonces dice, con el encuentro que les es atractivo, pero que resulta, o sea, expresar ciertas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque en la cabeza de una mujer digna puede pedir esto, hacer esto, o lo que realmente quiero. Entonces, una represión por cultura. Ese sería un ejemplo. La negación, dice, se siente la sensación, la emoción o el sentimiento resultan incompatibles con la que la persona querría o debería sentir, por lo cual bloquea totalmente o traduce en un sentido que le sea más adecuado sentir. O sea, se generan los sentimientos que podríamos llamar falsos. Por ejemplo, puede aceptar, o sea, que se siente enojado a sí mismo y en realidad está triste. Bueno, alguna vez me pasó, ¿no? Que sentí, ¿no? El enojo, tenía ganas de destruir y demás. No, o sea, sentía que una sensación, un sentimiento de destrucción. Decía, bueno, del enojo, esa, ¿no? Entonces, puede ser, es algo más permitido. Entonces, el problema, pues, es que nos podemos engañar. Otro es la sensibilización. La persona no tiene un adecuado registro de sus sensaciones. O sea, se conocerlas ante sí mismo. Para no sentirlas, respira profunda, aprieta sus músculos, recurre grasa que o sea, así como si te echa, ¿no? Siéntate mantequilla, ¿no? Se va viendo esa sensibilidad y muchas veces son personas que no siento nada. A veces un poco de tensión, pero nada, no siento nada. Y bueno, a lo mejor eso, por otro lado, a los hombres, ¿no? Como cuando le dicen los hombres no lloran, no, los hombres no, tienen que ser siempre fuertes o no se pesa, en fin, ¿no? Bueno, a veces por eso tal vez los hombres expresan depresión, sino, o, o expresan, no siento nada, ¿no? Entonces, eso sería, no podemos esperar, puesto que somos seres humanos. Podríamos representar entonces esos bloqueos que la persona, en lugar de sentir, tiene una desensibilización. Entonces, está que pues, seguir el proceso de la acción y la percepción, estamos negando. En lugar de proceso natural, después de la acción, la emoción y sentir, reprimimos ahí, después del sentimiento. Entonces, no pensamos la necesidad de, y no por como consecuencia reprimir, no es una necesidad y no nos conduce a satisfacer la necesidad, porque acuérdense que dijimos que los sentimientos pueden ser a nuestras necesidades. Entonces, existen tres fuentes principales, las cuales lo que sentimos. Dijimos los introyectos, experiencias obsoletas y los asuntos inconclusos. Los introyectos son mensajes explícitos o implícitos. Aquí estoy viendo que un besito. Con respecto a la persona, entonces, la vida y los demás son ideas verbales y no verbales que la persona se tragó sin explicar, generalmente buscando la aceptación de aquellos que le eran
significativos, ya que estas ideas no tienen fundamento en la propia experiencia. O sea, son ideas que nos han grabado en la cabeza, pero que no nos constan, puesto que no son parte de nuestra experiencia, no son parte del bagaje ¿no? No son experiencia. Se convierten en creencias que se viven como si fueran propias y que en algún momento pueden generar conflictos internos cuando nuestra experiencia como persona, que dichas creencias no son pues, las propias. Entonces puede existir una crisis, se produce una crisis donde hay o una indecisión con respecto a lo que realmente queremos. Por ejemplo, decir que te dijeron que no era adecuado odiar y sin embargo puedes sentir un odio que no puedes controlar. Entonces, la mayoría dice de nuestros hijos, la incorporación de una niñez en la niñez temprana, o sea que nos inculcan esas ideas que nada tienen que ver con nuestra experiencia, pues podemos seguir introyectándolas toda nuestra vida. Otra es la experiencia obsoleta. Obsoleta es una actitud, una postura existencial que fue útil en su momento, en otra época, pero quedó como un patrón rígido de respuesta dentro de nuestra mente y está fundamentada en la experiencia, pero ya queda descontextualizada. Nuestro contexto ya no es el mismo. Al pasar el tiempo, a pesar de que nuestro contexto cambia, esta respuesta se mantiene como una respuesta y automática. Y por ejemplo, una niña que vivió en un ambiente de violencia y abuso y que haya aprendido a hacerse invisible, o sea, separar, tenerse a salvo ella misma, pues se hacía invisible, pero en la pues eso no le permite desenvolverse. Está en otro contexto en donde no necesita ser, sin embargo no puede evitarlo. Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y la mujer invisible. Creo que también, vean esa película, creo que ahí nos expresa por qué ella es la mujer invisible, ¿no? Con la resultante de que no ser vista por quien quiera hacerlo, o sea, ahora quiere hacerse ver por su prometido, ¿no? Y se siente invisible. Entonces, la experiencia obsoleta, entonces, en algún momento le sirvió y satisfizo una necesidad, pero hoy día ya no le sirve, ya no lo hace, o sea, ahora ya le estorba ese comportamiento, ¿no? De hacerse invisible. Otra, asuntos inconclusos. Son asuntos o situaciones relacionales que tienen que ver con una necesidad que se quedó. En sentido estricto dice que han quedado fijas o rígidas la necesidad factor. O sea, la necesidad por un lado, el satisfactor por el otro, interfieren en nuestras relaciones actuales. Al encuentro de los recuerdos en las relaciones más que hacia ellas y tal y como son ahora. Entonces, las personas se relacionan con una nueva situación con base en relaciones anteriores. O sea, pues extraer un escenario a otro, las mismas necesidades y los mismos satisfactores en a otra persona, ¿no? A lo mejor en otra relación, ¿no? Con otra persona totalmente distinta, ¿no? Entonces son bloqueos que pueden generar obsesión, anhelos, perfeccionismo, devaluación y en general reacciones desproporcionadas. Y entonces, bueno, no hay formas peores o restringidas o permitidas o no permitidas de expresar las emociones. O sea, hay factores como el temperamento,
el medio ambiente, que propician o limitan la expresión de las emociones. Y pues lo fundamental es sentir plenamente lo que ocurre, acción, emoción, sentimiento. Y la expresión es un asunto idiosincrático. Entonces lo peor que hacer es negar lo que sentimos, eso sí. A nosotros mismos o negar lo que necesitamos, porque tarde o temprano va a aflorar, tarde o temprano pagamos a nivel físico, somatizamos o a nivel psicológico las consecuencias. Tampoco es posible una vida invadida por sobresaltos, por una emocionalidad descontrolada. Vemos que esa exageración es disfuncional, pero es también producto de una acción, ya vimos, o de una represión. Entonces, no puede existir un comportamiento si la emoción es bloqueada. Esto nos permite tener noción de la experiencia del otro, o sea, si reconocemos nuestros sentimientos, podemos tener una noción de cómo puede sentirse. La emoción nos da pistas y a veces son muy certeras de lo que en relación con nuestro entorno, de lo que realmente a nivel total de nuestro ser, ya sea disminuir o emoción, es condenarnos a perder nuestra. Y pues lo que más me gustó, que dice que lo peor que podemos hacer es negar lo que sentimos. Pues hasta esto quería compartir. A mí me encantó compartírselos. Entonces, del que somos seres inevitables sentir y la sensación es informar, es de nuestro baje, parte del equipo que tenemos humanos. Tenemos que, pues, no bloquearlo, reflexionarlo, aceptarlo y pues es información y tiene una todos esos sentimientos, sensaciones, emociones. Entonces, no exagerar y más bien lo que sentimos, observarnos interiormente. El problema no es la emoción, yo creo que es la emoción o exagerar esos sentimientos o negarlos o bueno, ya vimos exageramos un sentimiento para negar otro, entonces también. Entonces hay que y no juzgarnos, sino ser honestos con nosotros mismos principalmente. Entonces, está nuestra humanidad, por algo somos seres humanos y no somos una, decíamos, y si sufrimos es porque somos seres humanos y bueno, ese sufrimiento nos servirá a reflexionar, mejorar el rumbo de nuestras vidas, de nuestras decisiones, acciones, depende de la situación. Entonces hay que observar nuestro contexto, lo que sentimos, la situación que tenemos y pues está aquí este documento, pero bueno, todavía no acaba el mes, entonces vamos a continuar con Goleman con su libro de inteligencia emocional. Vamos a continuar analizando y explorando los sentimientos y lo que es el de los sentimientos. Entonces hasta ahí, aquí el día de hoy, pues recuerden que todos los miembros de Liderazgo Emprendedor, pues estamos trabajando por mejorar nuestra calidad de vida, lograr prosperidad y pues tomando nuestro deshacer el negocio, Ganoxer, tienes todo el apoyo del equipo o solo consumir nuestro café. Este café tan delicioso y tan saludable, tan enriquecido, bueno, tienes todo nuestro apoyo.